Welcome to my channel. Mi propio hijo me encerró en el sótano de mi propia casa, junto a mi nieto de 8 años, pero había algo que él no sabía. Algo que llevaba esperando en las sombras durante 37 años, como una promesa guardada en el silencio de las paredes que yo misma ayudé a construir. Mauricio creía que me tenía atrapada, indefensa, rota. Pero mientras escuchaba sus pasos alejarse escaleras arriba y el sonido metálico del candado cerrándose, una sonrisa amarga cruzó mis labios. Pobre idiota. No tenía idea de lo que su padre y yo habíamos preparado para un momento exactamente como este. Me llamo Maribel. Tengo 68 años y una memoria que funciona mejor que la de cualquier joven que conozco. Recuerdo cada palabra que mi esposo Hernán me susurró antes de que la enfermedad se lo llevara. Recuerdo sus manos ásperas de constructor tocando mi rostro y diciéndome: si algún día nuestro hijo te traiciona, si alguna vez intentan quitarte lo que es tuyo, mueve el tercer ladrillo de la esquina izquierda del sótano. Todo lo que necesitas estará ahí. En ese momento no entendí por qué Hernán, que amaba a Mauricio con cada fibra de su ser, diría algo así. Pero mi esposo conocía a nuestro hijo mejor que yo. Veía cosas que yo me negaba a ver, porque una madre siempre quiere creer que su hijo es bueno. Hernán murió hace 11 años. 11 años en los que yo me convertí en la viuda obediente, en la abuela servicial, en la anciana invisible que limpiaba, cocinaba y cuidaba a todos sin pedir nada a cambio. 11 años viendo cómo Mauricio se transformaba lentamente en un extraño. Al principio fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, a tu edad deberías pensar en simplificar tu vida. Mamá, Rebeca y yo podríamos administrar mejor tus cosas. Palabras envueltas en preocupación falsa, en un amor que ya no sentía en su mirada. Y yo, estúpida de mí, seguía cocinando su platillo favorito cada domingo, seguía cuidando a Tomás cuando ellos salían, seguía siendo la madre perfecta para un hijo que ya había decidido deshacerse de mí. La casa donde me encerraron no es cualquier casa. Es la casa que Hernán construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, viga por viga. Pasamos 30 años aquí, llenando cada rincón de risas, de comidas familiares, de navidades donde Mauricio corría por estos mismos pasillos siendo apenas un niño. Las paredes color crema guardaban fotografías de momentos felices que ahora parecían mentiras. El jardín que yo regaba cada mañana olía a jazmines y romero. La cocina donde preparé miles de comidas tenía azulejos blancos que brillaban con el sol de la tarde. Esta casa era mi santuario, mi historia, mi vida entera. Y Mauricio quería arrebatármela como si yo fuera basura que había que tirar. Todo empezó a cambiar hace 6 meses, cuando Rebeca entró en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Mi nuera. Una mujer de 35 años con sonrisa de plástico y ojos calculadores que medían el valor de cada objeto en cada habitación. Desde el primer día supe que no era trigo limpio. La forma en que miraba los muebles antiguos, las joyas de mi abuela en el tocador, los cuadros que Hernán había coleccionado. No miraba con admiración. Miraba con codicia. Y Mauricio, mi hijo de 42 años, estaba tan cegado por ella que no veía lo obvio. O tal vez sí lo veía y no le importaba, porque él también había cambiado. Las primeras semanas después de la boda fueron tolerables. Rebeca sonreía, ayudaba en la cocina, jugaba con Tomás. Pero yo notaba las miradas que intercambiaba con Mauricio cuando creían que no los veía. Susurros en el pasillo. Conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la sala. Documentos que escondían cuando me acercaba a la mesa del comedor. Y luego comenzaron los comentarios venenosos, disfrazados de preocupación. Maribel, ¿estás segura de que tomaste tu medicina? Te ves confundida. Maribel, dejaste la estufa encendida otra vez. Podrías provocar un incendio. Mentiras. Yo nunca dejaba nada encendido. Pero ellos necesitaban construir una narrativa, necesitaban que yo pareciera senil, incapaz, peligrosa. Hace 3 meses, Mauricio llegó con papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Son solo formalidades para proteger la casa, para asegurarnos de que todo esté en orden si algo te pasa. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos. Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Quería que yo le transfiriera la propiedad de la casa, que lo nombrara apoderado de mis cuentas bancarias, que básicamente le entregara todo. No voy a firmar esto, Mauricio,
le dije con voz tranquila. Su rostro se transformó. La máscara cayó y vi al extraño que había estado escondido todo este tiempo. Eres una vieja necia. Vas a terminar firmando, de una manera o de otra. Rebeca apareció detrás de él, con una sonrisa que me heló la sangre. Es por tu propio bien, Maribel. Ya no puedes cuidarte sola. Desde ese día, la situación empeoró. Me quitaron las llaves de mi propio carro. Comenzaron a controlar mi comida, diciendo que mi colesterol estaba alto. Rebeca vaciaba mi cartera y luego me acusaba de perder dinero. ¿Ves, Mauricio? Le está empezando el Alzheimer. Tomás, mi nieto hermoso de 8 años, me miraba con ojos asustados. Él sabía que algo estaba mal. Una noche lo encontré llorando en su habitación. Abuela, escuché a mamá y papá hablando. Dijeron que van a enviarte a un asilo. Lo abracé fuerte, con el corazón rompiéndose. No te preocupes, mi amor. Tu abuela es más fuerte de lo que ellos creen. Y entonces llegó esta noche. La noche en que todo explotó. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Mauricio y Rebeca discutiendo en la sala. Sus voces eran lo suficientemente altas como para que pudiera escuchar cada palabra. Ya no aguanto más. Mauricio. Lleva meses sin firmar. Necesitamos esa casa vendida antes de fin de año. Tenemos deudas de más de $200,000. Lo sé, pero si la forzamos demasiado, puede volverse sospechoso. Entonces hagamos lo que dijo tu primo. La encerramos unos días en el sótano, la asustamos bien, y cuando salga va a estar tan quebrada que firmará lo que sea. Mi sangre se congeló. Estaban planeando encerrarme, torturarme psicológicamente, quebrarme como si fuera un animal. Intenté salir de la casa en ese momento, pero Mauricio me interceptó en el pasillo. Su mano apretó mi brazo con fuerza. ¿A dónde crees que vas, mamá? Su aliento olía a whisky. Rebeca apareció del otro lado, bloqueando mi salida. Es hora de que entiendas quién manda aquí, vieja. Tomás bajó corriendo las escaleras al escuchar el escándalo. Papá, suelta a la abuela. Mauricio lo apartó de un empujón. Tú también vas a aprender una lección, mocoso. Y así fue como terminamos aquí, en este sótano oscuro y húmedo, con olor a tierra y abandono, escuchando cómo el candado se cerraba sobre nuestras cabezas. Tomás temblaba a mi lado, sus lágrimas mojando mi vestido color rosa viejo. Abuela, tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer? Yo acaricié su cabello y susurré las palabras que habían estado esperando 37 años para ser dichas. Calma, mi amor. Ellos no saben lo que hay detrás de esta pared. La oscuridad del sótano era casi absoluta. Solo un hilillo de luz se colaba por debajo de la puerta, apenas suficiente para distinguir las formas de las cajas viejas y los muebles olvidados que se amontonaban contra las paredes. El aire era pesado, cargado de humedad y del olor a madera antigua. Tomás se aferraba a mí como si fuera su único salvavidas en medio de un océano de miedo. Podía sentir su corazoncito latiendo acelerado contra mi costado. Abuela, no puedo ver nada. Tengo mucho miedo. Su voz se quebraba entre sollozos. Arriba, escuchábamos las risas de Mauricio y Rebeca. Estaban celebrando. Celebrando habernos encerrado como animales. Celebrando lo que creían que era su victoria. Esperé. Conté cada segundo en mi cabeza, forzándome a mantener la calma mientras Tomás temblaba. Escuché cómo Mauricio y Rebeca subían a su habitación. Escuché el sonido del televisor encendiéndose en la sala. Escuché cómo la casa se iba quedando en silencio, hundiéndose en la rutina de la noche. Solo entonces me moví. Tomás, necesito que confíes en tu abuela. ¿Puedes hacer eso por mí? Él asintió en la oscuridad. Podía sentir el movimiento de su cabeza contra mi hombro. Lo que voy a mostrarte es un secreto que solo tu abuelo Hernán y yo conocíamos. Un secreto que he guardado durante 37 años, esperando el día en que lo necesitara. Y ese día ha llegado. Me levanté con cuidado, sintiendo como mis rodillas protestaban. La artritis me recordaba mi edad con cada movimiento, pero no había tiempo para quejas. Mis manos tantearon la pared de ladrillos en la esquina izquierda del sótano. Hernán me había hecho memorizarlo. 3 ladrillos hacia abajo desde la viga de madera,
2 hacia la izquierda desde la tubería vieja. Mis dedos encontraron la textura familiar, el ladrillo que sobresalía apenas 1 milímetro más que los demás. Empujé y sentí cómo cedía. Tomás dejó de llorar. Abuela, ¿qué estás haciendo? Paciencia, mi amor. Ya verás. El ladrillo se deslizó hacia adentro con un sonido rasposo que pareció retumbar en el silencio. Metí mi mano en el hueco y mis dedos tocaron metal frío. Una caja. La saqué con cuidado, sintiendo su peso familiar. Era una caja de metal color verde oscuro, del tamaño de una caja de zapatos, con una cerradura pequeña. Hernán me había dado la llave años atrás, y yo la había guardado en el único lugar donde sabía que nadie la encontraría, dentro del relicario que llevaba colgado al cuello, el que contenía una foto de Hernán y que Mauricio nunca se atrevería a tocar por respeto. O eso creía yo antes. Ahora ya no estaba segura de que mi hijo respetara nada. Abrí el relicario con manos temblorosas. La pequeña llave dorada cayó en mi palma. Tomás se había acercado tanto que podía sentir su respiración en mi brazo. Abuela, ¿qué hay en esa caja? La verdad, mi amor. La verdad que tu padre no quiere que nadie sepa. Introduje la llave en la cerradura. El clic fue suave, casi delicado. Levanté la tapa y el olor a papel viejo y tinta antigua me golpeó. Dentro había documentos perfectamente organizados, cada uno en su funda plástica protectora. Hernán había sido meticuloso, como siempre, como el constructor perfeccionista que había sido toda su vida. El primer documento que saqué era la escritura original de la casa. La levé hacia la delgada línea de luz que se colaba por debajo de la puerta. Ahí estaba, con la letra clara y legal que no dejaba espacio para dudas. Esta propiedad ubicada en el lote 347 de la colonia San Miguel pertenece en su totalidad a Hernán Vega Morales y Maribel Santos de Vega. Nuestros nombres. Nuestros 2 nombres. No el de Mauricio. No el de nadie más. La fecha era de hace 37 años, cuando Hernán terminó de construir esta casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, cuando Mauricio apenas tenía 5 años y corría por el terreno vacío imaginando cómo sería su futuro hogar. Debajo de la escritura había otro documento. Un testamento. El testamento de Hernán, fechado 3 meses antes de su muerte, certificado por un notario, con sellos oficiales que brillaban incluso en la penumbra. Lo leí en voz baja, sintiendo como cada palabra era un puñal en mi corazón y al mismo tiempo un escudo protector. Yo, Hernán Vega Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes, propiedades y pertenencias a mi amada esposa Maribel Santos de Vega. La casa de la colonia San Miguel es y será de su propiedad exclusiva hasta el día de su muerte. Solo después de su fallecimiento, los bienes pasarán a mi hijo Mauricio Vega Santos, siempre y cuando haya demostrado respeto y cuidado hacia su madre. Si en algún momento se comprueba maltrato, abandono o intento de despojo hacia Maribel, Mauricio quedará automáticamente excluido de cualquier herencia. Tomás jadeó. Incluso a sus 8 años, entendía lo que eso significaba. Abuela, eso quiere decir que la casa es tuya. Solo tuya. Así es, mi amor. Y tu padre lo sabe. O al menos lo sabía cuando tu abuelo murió. Estuvimos todos presentes cuando el abogado leyó el testamento. Yo vi la cara de tu padre ese día. Vi la decepción, la rabia contenida. Pero también vi cómo asentía, cómo prometía cuidarme, cómo juraba que me protegería siempre. Mi voz se quebró. Mentiras. Todo fueron mentiras. Él solo estaba esperando el momento adecuado para quitarme lo que es mío. Pero había más en esa caja. Mucho más. Saqué otro documento, este más reciente. Mis manos temblaban al reconocer la letra de Mauricio. Era una escritura falsa. Una falsificación burda donde aparecía que yo había transferido la propiedad de la casa a nombre de Mauricio hace 2 años. Mi firma estaba ahí, pero yo nunca había firmado ese papel. Nunca había visto ese documento en mi vida. Hernán me había enseñado a guardar copias de todo, a desconfiar incluso de mi propia sombra cuando se trataba de documentos legales. Y tenía razón. Mi hijo había falsificado mi firma. Mi propio hijo era un criminal. Había más documentos en la caja. Cartas. Cartas que Hernán me había escrito durante su enfermedad, cuando los doctores le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Las leí con lágrimas rodando por mis mejillas,
Cada palabra un recordatorio del hombre que había amado durante 43 años. Mi amada Maribel, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Es porque nuestro hijo demostró ser el hombre que yo temía que se convertiría. He visto cosas en Mauricio que me asustan. La forma en que mira el dinero, la forma en que habla de herencias, de propiedades. No tiene tu bondad, mi amor. No tiene tu corazón. Tiene mi terquedad, pero ninguna de mis virtudes. Por eso he preparado esto. Por eso he escondido estos documentos donde solo tú podrás encontrarlos. No dejes que te quiten lo que construimos juntos. No dejes que te conviertan en una esclava en tu propia casa. Otra carta describía exactamente cómo Hernán había construido el sótano con un doble propósito. No solo era un espacio de almacenamiento, era una cámara de seguridad. Detrás de la pared oeste, donde solíamos guardar las herramientas, hay una puerta falsa. La construí durante las noches cuando tú dormías, cuando Mauricio era niño. Nadie más sabe de su existencia. Si alguna vez necesitas escapar, si alguna vez te sientes atrapada, busca el panel de madera junto a la estantería vieja. Presiona la esquina superior derecha y la pared se abrirá. Hay un pasadizo que conecta directamente al garaje. Podrás salir sin que nadie lo sepa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Tomás podría escucharlo. Abuela, ¿el abuelo construyó una puerta secreta? Sí, mi amor. Tu abuelo era un genio. Sabía que algún día podríamos necesitarla. Me arrastré hacia la pared oeste, con Tomás siguiéndome de cerca. La estantería vieja estaba cubierta de polvo y telarañas. No la habíamos movido en años. Detrás de ella, apenas visible en la oscuridad, estaba el panel de madera que Hernán había descrito. Toqué la esquina superior derecha y presioné con fuerza. Hubo un clic suave, como el suspiro de un secreto finalmente revelado. La pared se movió. No mucho, solo unos centímetros, pero suficiente para confirmar que Hernán no había mentido. La salida estaba ahí, pero no íbamos a usarla todavía. No hasta que tuviera todo preparado. Regresé a la caja y saqué el último documento. Este era el más importante de todos. Una carta dirigida a Valentín Ochoa, el abogado que había trabajado con Hernán durante 30 años. El hombre que había redactado el testamento, que conocía cada detalle de nuestras propiedades, que había sido testigo de la vida que construimos. La carta explicaba todo, las sospechas de Hernán sobre Mauricio, las instrucciones precisas sobre qué hacer si algo me pasaba, los números de cuenta donde estaban guardados nuestros ahorros que Mauricio no podía tocar. Hernán había protegido cada centavo, cada ladrillo, cada recuerdo. Tomás, escúchame bien, le dije tomando su rostro entre mis manos. Vamos a salir de aquí. Vamos a demostrarle a tu padre que subestimó a su propia madre. Pero necesito que seas valiente. Puedes ser valiente por tu abuela. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, abuela. Puedo ser valiente. Buen chico. Ahora descansa un poco. Necesitamos esperar a que tu padre y Rebeca estén profundamente dormidos. Entonces nos moveremos. Nos sentamos en la oscuridad, con la caja de secretos entre nosotros como un tesoro recién descubierto. Arriba, la casa se había quedado en silencio. Miré mi reloj. Eran las 11 de la noche. En pocas horas, cuando el mundo todavía estuviera oscuro, cuando Mauricio y Rebeca estuvieran perdidos en sus sueños de codicia, nosotros desapareceríamos como fantasmas. Y entonces comenzaría mi venganza. Una venganza 37 años en preparación. Una venganza que Hernán había planeado desde su lecho de muerte porque conocía a nuestro hijo mejor que yo misma. Mi esposo siempre fue más sabio que yo. Y ahora, finalmente, iba a honrar su sabiduría. Las horas en ese sótano se arrastraban como caracoles sobre vidrio. Tomás se había quedado dormido acurrucado contra mi costado, exhausto del miedo y las lágrimas. Yo no podía dormir. Cada fibra de mi ser estaba alerta, escuchando los sonidos de la casa sobre nuestras cabezas. El crujido de las tablas del piso cuando Mauricio caminaba hacia el baño. El murmullo distante del televisor que Rebeca había dejado encendido. El tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo que marcaba cada segundo de nuestra prisión. Pero yo no era una prisionera. Era una estratega esperando el momento perfecto para el contraataque. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio se volvió absoluto y pesado como una manta,
Supe que era hora. Sacudí suavemente a Tomás. Despierta, mi amor. Es momento de irnos. Él abrió los ojos lentamente, desorientado, y por un segundo pareció olvidar dónde estaba. Luego la realidad lo golpeó y su cuerpo se tensó. Ya nos vamos, abuela. Sí, pero tienes que ser muy silencioso. Ni una palabra hasta que estemos fuera de la casa. Entendido. Él asintió con solemnidad. Mi nieto era más valiente de lo que Mauricio jamás sería. Guardé todos los documentos de vuelta en la caja metálica y la sostuve contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y lo era. Era mi libertad, mi justicia, mi venganza empaquetada en papeles amarillentos y tinta legal. Me arrastré hacia la pared oeste, hacia el panel secreto que Hernán había construido con sus manos sabias y precavidas. Presioné la esquina superior derecha nuevamente y la pared cedió con un suspiro casi imperceptible. Detrás había un espacio estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara de lado. La oscuridad del pasadizo era total, como la boca de una cueva olvidada. Tomé la mano de Tomás y entramos. El aire aquí era diferente, más frío, con un olor a cemento y metal oxidado. Podía sentir las paredes rozando mis hombros a ambos lados. Hernán había construido este túnel con precisión milimétrica, lo suficientemente escondido para que nadie lo descubriera, lo suficientemente funcional para que sirviera su propósito. Caminamos despacio, con mis manos extendidas tocando las paredes para guiarnos. Conté 32 pasos antes de que mis dedos encontraran otra puerta. Esta era de metal, fría al tacto. La empujé y se abrió sin ruido. Hernán había engrasado las bisagras antes de morir, siempre pensando en cada detalle. Emergimos en el garaje. La luz de la luna se filtraba por la ventana alta, bañando todo en un resplandor plateado fantasmal. Mi viejo carro estaba ahí, cubierto de polvo porque Mauricio me había quitado las llaves hacía semanas. Pero yo tenía un juego extra escondido en el taller, en un lugar que solo Hernán y yo conocíamos. Dentro de la lata de café vacía en el estante superior, detrás de las latas de pintura. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron el metal frío de las llaves. El sonido que hicieron al chocar entre sí fue como música celestial. Sube al carro, Tomás. Rápido. Él obedeció sin chistar. Abrí la puerta del conductor lo más silenciosamente posible y me deslicé dentro. El asiento olía a mi perfume viejo y a los dulces de menta que siempre guardaba en la guantera. Puse la llave en el contacto y dudé. Si encendía el motor ahora, Mauricio y Rebeca lo escucharían. Tendrían tiempo de bajar, de bloquear la salida, de atraparnos nuevamente. Necesitaba pensar. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Miré a mi alrededor buscando inspiración y entonces lo vi, el botón para abrir la puerta del garaje. Si la abría primero, si dejaba que el carro rodara en neutral por la pendiente de la entrada, podríamos ganar distancia suficiente antes de encender el motor. Salí del carro y caminé hasta el botón. Lo presioné. La puerta comenzó a subir con un zumbido mecánico que me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Me lancé de vuelta al carro, puse la palanca en neutral y solté el freno de mano. El carro comenzó a rodar hacia atrás, lentamente al principio, luego ganando velocidad. Cuando estábamos a mitad de la entrada, cuando la casa quedó a una distancia segura, giré la llave. El motor tosió, protestó, y finalmente rugió con vida. Pisé el acelerador y salimos disparados hacia la calle. En el espejo retrovisor vi cómo las luces de la casa se encendían. Vi la silueta de Mauricio aparecer en la ventana del segundo piso, mirando hacia afuera con confusión. Pero ya era tarde. Ya estábamos en la calle, alejándonos cada segundo más. Tomás se rió, una risa nerviosa mezclada con alivio. Lo logramos, abuela. Lo logramos. Todavía no, mi amor. Esto apenas comienza. Conduje por las calles vacías de la madrugada con el corazón latiendo en mi garganta. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada carro que pasaba podría ser Mauricio persiguiéndonos. Pero no había persecución. Él probablemente todavía estaba confundido, tratando de entender cómo habíamos escapado de un sótano cerrado con candado. La cara que debió haber puesto cuando bajó y encontró el sótano vacío casi me hizo reír. Casi. Porque no había nada gracioso en que tu propio hijo te encerrara como a un animal.
Mi destino estaba claro desde el momento en que abrí la caja de Hernán. Necesitaba ir donde Aurora. Mi vecina, mi amiga de 20 años, la única persona en este mundo en quien podía confiar completamente. Aurora vivía a 10 cuadras de distancia, en una casa pequeña color amarillo con un jardín lleno de rosas que ella cuidaba como si fueran sus hijas. Habíamos compartido cafés, secretos, lágrimas y risas durante 2 décadas. Ella conocía a Mauricio desde que era adolescente. Había visto su transformación de niño dulce a hombre amargado. Y más importante, ella me creería. Estacioné el carro frente a su casa y apagué el motor. Eran casi las 4 de la mañana. Tomás me miraba con ojos enormes. Abuela, ¿y si no nos abre? ¿Y si se enoja porque la despertamos? Aurora nunca se enojaría conmigo, mi amor. Confía. Caminamos hacia la puerta y toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Escuché movimiento dentro de la casa, pasos arrastrándose, una voz somnolienta preguntando quién era. Soy yo, Aurora. Maribel. Por favor. Abre. Es una emergencia. La puerta se abrió de golpe. Aurora apareció en bata color verde menta y pantuflas rosadas, con el cabello gris despeinado y cara de preocupación absoluta. ¿Maribel? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sus ojos se movieron de mi rostro al de Tomás, notando nuestras ropas arrugadas, el polvo del sótano en mi vestido, las lágrimas secas en las mejillas de mi nieto. Entra rápido. Nos jaló hacia adentro y cerró la puerta con seguro. Cuéntame todo. Y se lo conté. Cada detalle. Desde los comentarios crueles hasta los documentos falsos, desde el encierro hasta el escape. Aurora escuchaba con la boca abierta, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia. Ese maldito desgraciado. Siempre supe que Mauricio tenía algo podrido por dentro, pero esto es monstruoso. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de su sala. Necesitamos llamar a la policía ahora mismo. No todavía, la detuve. Si llamamos a la policía ahora, será mi palabra contra la suya. Él dirá que estoy senil, que me confundo, que todo es un malentendido. Tiene esa escritura falsa que lo hace ver como el dueño legítimo de mi casa. Necesitamos algo más fuerte. Saqué la caja metálica y la coloqué sobre la mesa de centro de Aurora. Abrí la tapa y le mostré los documentos uno por uno. La escritura original. El testamento de Hernán. Las cartas. La escritura falsificada con mi firma forjada. Aurora los leía con manos temblorosas, su rostro pasando por todas las emociones posibles. Shock, tristeza, rabia, determinación. Esto es suficiente, Maribel. Esto demuestra todo. No es suficiente para destruirlo, respondí con voz fría. Quiero más que justicia legal. Quiero que pierda todo. Quiero que todos sepan qué clase de monstruo es. Quiero humillarlo públicamente de la misma forma en que él intentó humillarme a mí. Aurora me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No te reconozco, Maribel. Nunca te había visto así. Es porque nunca había tenido que pelear por mi vida, respondí. Hernán siempre me protegió. Siempre fue mi escudo. Pero ahora él no está y tengo que ser mi propio escudo. Tengo que ser mi propia espada. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la adrenalina comenzando a desvanecerse, dejándome exhausta. Necesito tu ayuda, Aurora. Necesito un lugar donde quedarme mientras organizo esto. Necesito usar tu teléfono para hacer algunas llamadas. Y necesito que cuides a Tomás cuando yo tenga que salir. Lo que necesites, dijo Aurora sin dudarlo. Esta es tu casa ahora. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Miró a Tomás, quien se había quedado dormido en el sillón, agotado por la odisea de la noche. Pobre niño. No debería tener que pasar por esto. Lo sé, susurré. Pero va a aprender algo importante. Va a aprender que los abuelos no son débiles. Va a aprender que las mujeres viejas tenemos dientes afilados cuando nos provocan. Y va a aprender que la familia no es sangre. La familia es lealtad. Aurora preparó café mientras yo organizaba mi plan. Necesitaba contactar a Valentín Ochoa, el abogado de Hernán.
Necesitaba mostrarle los documentos, explicarle la situación, pedirle que preparara todo para un caso legal devastador. Pero más que eso, necesitaba algo que doliera más que cualquier sentencia legal. Necesitaba exponer a Mauricio frente a toda la familia, frente a los vecinos, frente a todos los que lo conocían y lo respetaban. Necesitaba que su reputación quedara hecha pedazos, que su nombre se convirtiera en sinónimo de traición y vileza. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando finalmente me permití cerrar los ojos. Aurora me había preparado una habitación, me había dado ropa limpia, me había tratado con la ternura que mi propio hijo debería haberme dado. Me acosté en la cama y sostuve el relicario con la foto de Hernán contra mi pecho. Gracias, mi amor, susurré en la oscuridad. Gracias por conocer a nuestro hijo mejor que yo. Gracias por protegerme incluso después de muerto. Te prometo que no voy a desperdiciar lo que preparaste para mí. Voy a usar cada arma que me dejaste. Y cuando termine, Mauricio va a desear nunca haberme encerrado en ese sótano. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, dormí en paz. Desperté al mediodía con el sol golpeando mi rostro a través de las cortinas color naranja de la habitación de Aurora. Por un momento no supe dónde estaba. Luego todo regresó como una avalancha: el sótano, el escape, los documentos, Mauricio. Me senté en la cama sintiendo cada uno de mis 68 años en las articulaciones. Pero también sentí algo más. Sentí poder. Sentí determinación. Sentí el fuego de la venganza ardiendo en mi pecho como no lo había sentido en toda mi vida. Aurora estaba en la cocina preparando el almuerzo. El olor a sopa de pollo llenaba la casa con un aroma reconfortante que me hizo recordar tiempos más simples. Tomás estaba sentado a la mesa dibujando en un cuaderno que Aurora le había dado. Cuando me vio entrar, corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, ya te sientes mejor. Mucho mejor, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo dormiste? Bien. La señora Aurora me dio hot cakes con miel. Y me dijo que puedo ver televisión si quiero. Lo abracé fuerte, agradecida de tener algo puro y bueno en medio de esta pesadilla. Tu teléfono no ha parado de sonar, dijo Aurora señalando el celular que yo había dejado en la mesa de centro. Mauricio ha llamado 27 veces. También Rebeca. Y algunos números que no reconozco. Tomé el teléfono y vi la pantalla llena de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Abrí los mensajes de texto y leí las palabras de mi hijo. Al principio eran preocupados. Mamá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Luego se volvían urgentes. Mamá, esto no tiene gracia. Regresa a casa ahora. Y finalmente se transformaban en amenazas apenas veladas. Mamá, estás cometiendo un error. Tienes a mi hijo. Eso es secuestro. Puedo llamar a la policía. Me reí. Una risa seca y amarga. Secuestro. Dice que yo secuestré a Tomás. Él, que nos encerró en un sótano como criminales, tiene el descaro de amenazarme con la policía. Aurora se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Vas a responderle? Todavía no. Primero necesito hacer otra llamada más importante. Busqué en mi cartera el papel donde había anotado el número de Valentín Ochoa hacía años. El abogado de Hernán. El hombre que había redactado nuestro testamento, que conocía cada detalle legal de nuestras vidas. El único hombre con el poder de hacer lo que yo necesitaba. Marqué el número con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que una voz grave y profesional contestara. Despacho Ochoa, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Valentín Ochoa. Soy Maribel Santos de Vega. Hubo una pausa. Un momento, señora Vega. Lo comunico de inmediato. La espera fue eterna. Finalmente, escuché la voz familiar de Valentín. Maribel, ¿eres tú? Han pasado años desde la última vez que hablamos. Lo sé, Valentín. Y lo siento. Pero necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre Mauricio. Le conté todo. No omití ningún detalle. El encierro, los documentos falsificados, el escape nocturno. Valentín escuchaba en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea.
Hernán me advirtió que esto podría pasar, dijo finalmente con voz cansada. Hace años, cuando redactamos el testamento, él me dijo: Valentín, conozco a mi hijo. Si algún día Maribel te llama con problemas, créele todo lo que te diga. Y protégela con cada herramienta legal que tengas. Pensé que estaba siendo paranoico, pero tenía razón. Tengo los documentos originales, le dije. Las escrituras, el testamento, todo lo que Hernán guardó. Y también tengo la escritura falsificada que Mauricio creó. Necesito que esto termine de la forma más contundente posible. ¿Qué tan contundente?, preguntó Valentín. Quiero que pierda todo. Quiero demandarlo por falsificación de documentos, por fraude, por intento de despojo. Quiero que enfrente consecuencias penales. Y quiero hacerlo público. Quiero que todos sepan qué clase de hombre es. Valentín suspiró. Eso es posible. Pero tomará tiempo. Necesito ver los documentos personalmente, necesito preparar las demandas, necesito contactar a las autoridades correspondientes. Y necesito protegerte legalmente. Mauricio podría intentar reclamar custodia de Tomás, podría intentar declararte incompetente mentalmente, podría hacer muchas cosas sucias. Déjalo intentar, respondí con voz helada. Tengo testigos. Tengo a mi nieto que puede testificar sobre el encierro. Tengo a Aurora que nos recibió en medio de la noche. Y tengo la carta de Hernán donde predice exactamente esto. Ven a mi oficina esta tarde, dijo Valentín. Trae todos los documentos. Vamos a preparar algo que Mauricio nunca va a olvidar. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de satisfacción. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Aurora me miraba con admiración. Eres una guerrera, Maribel. Siempre lo supiste, pero nunca tuviste que demostrarlo hasta ahora. No tengo opción, respondí. Es pelear o morir. Y yo no planeo morir pronto. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión con Valentín. Organicé todos los documentos en orden cronológico. Escribí una línea de tiempo detallada de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cada comentario cruel, cada intento de manipulación, cada acción sospechosa. Aurora me prestó ropa limpia, un vestido color beige que me hacía ver respetable y seria. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que Hernán me había regalado en nuestro aniversario número 30. Quería verme como lo que era, una mujer digna que había sido atacada injustamente. Antes de salir, me arrodillé frente a Tomás. Mi amor, necesito que te quedes aquí con la señora Aurora mientras yo voy a arreglar unas cosas. Estarás bien. Él asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Abuela, ¿vas a hacer que papá pague por lo que nos hizo? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Este niño no debería tener que hacer esas preguntas. Debería estar jugando, riendo, siendo inocente. Sí, mi amor. Voy a hacer que pague. Y voy a asegurarme de que nunca vuelva a lastimarnos. ¿Puedo ir contigo a vivir cuando todo termine? No quiero volver con papá y mamá. Las lágrimas llenaron mis ojos. Por supuesto que sí. Pase lo que pase, tú y yo vamos a estar juntos. El despacho de Valentín estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con pisos de mármol y techos altos. La secretaria me recibió con amabilidad y me hizo pasar inmediatamente a su oficina. Valentín se levantó de su escritorio cuando entré. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello plateado perfectamente peinado y traje gris impecable. Tenía la apariencia de alguien que había ganado muchas batallas legales y planeaba ganar muchas más. Maribel, siéntate por favor. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Muéstrame lo que tienes. Coloqué la caja metálica sobre el escritorio y comencé a sacar los documentos uno por uno. Valentín los examinaba con ojos de halcón, su expresión volviéndose más seria con cada papel. Cuando llegó a la escritura falsificada, silbó bajo. Esto es suficiente para meterlo a prisión por varios años. La falsificación de documentos notariales es un delito federal grave. ¿Cuánto tiempo llevará procesarlo?, pregunté. Si hacemos todo bien, podemos tener una orden de restricción para mañana y presentar cargos criminales para el fin de semana. No, dije firmemente. Quiero algo más grande. Quiero un escándalo. Quiero que esto sea público y humillante.
Valentín me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Una audiencia familiar. Convoca a todos, mis hermanos, los primos de Mauricio, los vecinos, cualquiera que lo conozca. Hazlo en un lugar público, como una sala de juntas o un salón comunitario. Y ahí, frente a todos, presentamos las pruebas. Dejamos que vean quién es realmente. Y solo después de eso, llamamos a las autoridades. Valentín sonrió lentamente. Eso es poco ortodoxo, pero es brillante y completamente legal. Si lo hacemos bien, podemos destruir su reputación antes de destruirlo legalmente. Exactamente, respondí. Quiero que sienta lo que yo sentí. Quiero que sienta vergüenza, humillación, traición. Quiero que todos los que alguna vez lo respetaron le den la espalda. Solo entonces, cuando esté completamente solo, entonces viene la justicia legal. Me recuerdas a Hernán, dijo Valentín con admiración. Él también era estratégico cuando se trataba de justicia. Está bien, Maribel. Hagámoslo a tu manera. Voy a empezar a hacer llamadas hoy mismo. En una semana, máximo 2, tendremos tu audiencia pública. Y te prometo que Mauricio va a recordar ese día por el resto de su vida miserable. Salí de la oficina de Valentín sintiéndome más fuerte que nunca. El plan estaba en marcha. La venganza estaba tomando forma. Y Mauricio no tenía idea de la tormenta que estaba por caer sobre él. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Vivir en casa de Aurora me dio un respiro que no había sentido en meses. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, no tenía que soportar miradas de desprecio, no tenía que escuchar comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Tomás florecía en este ambiente. Reía más, jugaba más. Había vuelto a ser el niño que era antes de que Mauricio y Rebeca convirtieran nuestra casa en un infierno. Por las mañanas, Aurora le preparaba el desayuno mientras yo revisaba documentos con Valentín por teléfono. Por las tardes, salíamos al jardín y Tomás me ayudaba a regar las rosas. Era como vivir en un universo paralelo donde las cosas eran normales. Pero la paz era una ilusión frágil. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mauricio llamaba a todas horas. Sus mensajes pasaron de amenazantes a desesperados. Mamá, por favor, hablemos. Sé que hubo un malentendido. Mamá, Rebeca y yo solo queríamos protegerte. Todo se salió de control. Mamá, devuélveme a mi hijo o te juro que vas a arrepentirte. Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Este hombre no sentía remordimiento. Solo sentía pánico porque había perdido el control. El cuarto día después de nuestra huida, Mauricio apareció en casa de Aurora. Yo estaba en la cocina preparando té cuando escuché el timbre. Aurora abrió la puerta y su voz se volvió dura como el acero. No eres bienvenido aquí, Mauricio. Necesito ver a mi madre. Necesito hablar con mi hijo. Tu madre no quiere verte. Y tu hijo está mejor sin ti. No puedes mantenerlos secuestrados. Voy a llamar a la policía. Salí de la cocina y me paré detrás de Aurora. Mauricio me vio y su rostro cambió. Primero alivio, luego rabia. Mamá, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Protegiendo a tu hijo de un padre abusivo, respondí con voz tranquila. Y protegiéndome a mí misma de un hijo que me encerró en un sótano como si fuera basura. Su cara se puso roja. Eso fue un malentendido. Solo queríamos que entendieras la gravedad de la situación. Necesitas ayuda, mamá. Estás enferma. No estoy enferma. Estoy perfectamente cuerda. Lo suficientemente cuerda como para saber que intentaste robarme mi casa. Lo suficientemente cuerda como para saber que falsificaste mi firma en documentos legales. El color abandonó su rostro. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Y pronto todos lo sabrán. Rebeca apareció detrás de él, su rostro contorsionado en una mueca de odio. Vieja loca. Le has metido ideas en la cabeza. Devuélvenos a nuestro hijo ahora. Tomás se queda conmigo, respondí firmemente. Y si intentan acercarse a él sin mi permiso, si voy a llamar a la policía. Por intento de secuestro. Por abuso infantil. Por encierro ilegal. Elijan. Mauricio dio un paso hacia adelante,
pero Aurora cerró parcialmente la puerta. Suficiente. Salgan de mi propiedad o yo llamo a la policía ahora mismo. Y créeme, Mauricio, hay mucha gente en este vecindario que vio cómo trataban a Maribel. Muchos testigos que estarán felices de declarar en su contra. Mauricio me miró con ojos llenos de veneno puro. Esto no ha terminado, mamá. ¿Vas a lamentar esto? No, respondí. El que va a lamentar esto eres tú. Se fueron, pero no sin antes Rebeca escupir en dirección a la puerta. Aurora cerró con seguro y se recargó contra la madera, temblando. Nunca había visto tanta maldad en los ojos de alguien. Ahora entiendes por qué necesito destruirlos, le dije. No puedo simplemente alejarme. Necesito asegurarme de que nunca puedan hacerle esto a nadie más. Tomás había escuchado todo desde su habitación. Cuando fui a revisarlo, estaba acurrucado en la cama abrazando un oso de peluche. Abuela, tengo miedo. Papá sonaba muy enojado. Lo sé, mi amor. Pero no dejaré que te lastime. Te lo prometo. Valentín trabajaba rápido. En menos de una semana había contactado a toda la familia extendida, a vecinos clave, a antiguos colegas de Hernán. Había reservado el salón comunitario de la iglesia para el siguiente sábado. Una reunión familiar urgente, había dicho en las invitaciones. Asuntos importantes sobre la herencia de Hernán Vega. Sabía que la curiosidad traería a todos. La gente siempre aparece cuando hay dinero de por medio. Pero esta vez iban a presenciar algo que nunca olvidarían. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Repasaba mentalmente cada detalle, cada documento, cada palabra que planeaba decir. Aurora me trajo té de manzanilla. Nerviosa. Aterrada, admití. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente le cree a él en lugar de a mí? No va a pasar, dijo Aurora con firmeza. Tienes pruebas. Tienes testigos. Tienes la verdad de tu lado. Mauricio solo tiene mentiras. Y las mentiras siempre se derrumban. El sábado llegó nublado y gris, como si el cielo mismo sintiera el peso de lo que estaba por venir. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido color café oscuro que me hacía ver seria y respetable. Me puse los aretes que Hernán me regaló. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño elegante. Quería verme fuerte. Quería verme como una mujer que no podía ser intimidada. Aurora se puso su mejor traje color crema. Tomás llevaba pantalones y camisa blanca. Pareces todo un caballero, le dije. Como tu abuelo. Llegamos al salón comunitario a las 3 de la tarde. Valentín ya estaba ahí, organizando papeles sobre una mesa al frente. Había instalado un proyector. Vamos a mostrar copias ampliadas de los documentos, explicó. Quiero que todos vean exactamente lo que Mauricio hizo. La sala se fue llenando lentamente. Mi hermana Yolanda llegó primero, abrazándome con fuerza. No entiendo qué está pasando, Maribel, pero estoy aquí para ti. Los primos de Mauricio llegaron después, murmurando entre ellos. Vecinos. Antiguos amigos de Hernán. El salón estaba casi lleno. A las 3:30, Mauricio llegó con Rebeca. Se veían confiados, casi arrogantes. Él llevaba traje oscuro y corbata roja. Ella llevaba un vestido ajustado color negro con tacones altísimos. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Mauricio me vio y su expresión se endureció. Mamá, ¿qué es todo este circo? Siéntate. Mauricio, estás a punto de descubrirlo. No voy a participar en tus juegos mentales. No es un juego, intervino Valentín. Es una audiencia familiar sobre asuntos legales serios. Y como hijo de Hernán Vega y beneficiario de su testamento, estás obligado a estar presente. Mauricio se sentó en la primera fila, con Rebeca a su lado. Podía ver cómo su pierna temblaba nerviosamente. Bueno, debía estar nervioso. Valentín se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Sé que la invitación fue misteriosa, pero había una buena razón. Estamos aquí hoy para discutir asuntos relacionados con la herencia de Hernán Vega y acusaciones serias de fraude y abuso familiar. Un murmullo recorrió la sala. Mauricio se puso de pie. Esto es ridículo. Mi madre está senil. No sabe lo que dice.
Siéntate, Mauricio, ordenó Valentín con voz que no admitía discusión. Tendrás oportunidad de hablar. Pero primero, vamos a presentar las pruebas. La pantalla del proyector cobró vida. Apareció la escritura original de la casa, ampliada para que todos pudieran leer cada palabra. Los nombres de Hernán y Maribel destacaban claramente. Esta es la escritura original de la propiedad ubicada en Colonia San Miguel, explicó Valentín. Como pueden ver, la casa está registrada a nombre de Hernán Vega Morales y Maribel Santos de Vega. Ambos nombres. Propiedad compartida. Luego apareció el testamento de Hernán. Valentín leyó en voz alta la sección relevante. Dejo todos mis bienes a mi esposa Maribel. La casa será de su propiedad exclusiva hasta su muerte. El murmullo en la sala se intensificó. Mauricio estaba pálido. Eso ya lo sabíamos. No entiendo a dónde quieres llegar con esto. Paciencia, dijo Valentín con una sonrisa fría. Ahora viene la parte interesante. La siguiente imagen hizo que Mauricio se levantara de un salto. Era la escritura falsificada, la que mostraba que yo supuestamente había transferido la propiedad a su nombre hace 2 años. Esta escritura apareció hace 6 meses en el registro público de la propiedad, explicó Valentín. Muestra una transferencia de propiedad de Maribel a Mauricio Vega Santos. El problema es que Maribel nunca firmó este documento. Eso es mentira, gritó Mauricio. Ella lo firmó. Yo estuve ahí. ¿En serio?, preguntó Valentín con calma mortal. Entonces explícame cómo la firma en este documento no coincide con la firma auténtica de Maribel. Explícame cómo el notario que supuestamente certificó este documento murió 3 años antes de la fecha que aparece aquí. Explícame cómo los sellos oficiales son falsificaciones baratas que cualquier experto puede identificar. El silencio en la sala era absoluto. Todas las miradas estaban clavadas en Mauricio. Su rostro pasó del blanco al rojo. Yo no. Esto es un malentendido. No hay malentendido, continué, poniéndome de pie. Mi voz resonó clara y fuerte en el salón. Mi hijo intentó robarme mi casa. Y cuando me negué a cooperar, me encerró en el sótano junto con mi nieto de 8 años. Nos dejó ahí en la oscuridad, aterrorizados, como criminales. Todo porque quería quitarme lo que su padre y yo construimos. Las palabras cayeron sobre la sala como bombas. El silencio se rompió en un estallido de voces escandalizadas. Mi hermana Yolanda se puso de pie con las manos sobre la boca. Los primos de Mauricio lo miraban con horror. Los vecinos murmuraban entre ellos, sus rostros reflejando incredulidad y repulsión. Mauricio se tambaleaba como si lo hubieran golpeado físicamente. Rebeca intentó tomar su mano, pero él la apartó bruscamente. Eso no es cierto. Ella está mintiendo. Está inventando cosas porque está enferma. Su voz sonaba desesperada, aguda, nada que ver con la seguridad arrogante con la que había entrado. No está inventando nada, dijo Aurora poniéndose de pie. Su voz temblaba de rabia contenida. Yo los recibí esa noche. A las 3 de la mañana aparecieron en mi puerta. Maribel y Tomás cubiertos de polvo, aterrorizados, escapando de ustedes. Vi las marcas en los brazos de Maribel donde tú la agarraste con fuerza. Vi las lágrimas en los ojos de ese niño. Vi el terror en sus rostros. Se volvió hacia la sala. Y no es la primera vez que he visto cómo Mauricio trata a su madre. Llevo meses viendo cómo le habla, cómo la menosprecia, cómo la hace sentir invisible en su propia casa. Tú no sabes nada, gritó Rebeca poniéndose de pie. Eres una vieja entrometida que no tiene vida propia y por eso se mete en la nuestra. Cuidado con cómo me hablas, respondió Aurora con voz helada. Porque yo también tengo cosas que decir. Como las conversaciones que escuché entre ustedes dos en el jardín hace 3 semanas. Cuando discutían sobre cuánto dinero sacarían de la venta de la casa. Cuando Rebeca decía que necesitaban deshacerse de la vieja rápido porque tenían deudas urgentes. Cuando Mauricio decía que iba a declarar a su madre incompetente mentalmente para quitarle todo. Un grito ahogado recorrió la sala. Mauricio negaba con la cabeza violentamente. Mentiras. Todos son mentiras. Están confabuladas contra mí. Valentín golpeó la mesa para restaurar el orden. No son mentiras.
Tengo aquí declaraciones juradas de 3 vecinos más que presenciaron comportamiento abusivo de Mauricio hacia su madre. Tengo registros médicos que muestran que Maribel está en perfecto estado mental. Tengo el testimonio del doctor Ramírez, quien confirmó que Mauricio intentó sobornarlo para que declarara a su madre senil. Y tengo algo más. La pantalla cambió nuevamente. Ahora mostraba fotografías. Fotografías del sótano donde nos habían encerrado. Valentín las había tomado 2 días después de nuestra huida, cuando Mauricio y Rebeca salieron. El candado todavía estaba en la puerta. Las marcas en la pared donde yo había movido el ladrillo eran visibles. La oscuridad sofocante se sentía incluso a través de la imagen. Este es el lugar donde Mauricio encerró a su madre de 68 años y a su hijo de 8 años. Sin luz, sin agua, sin forma de salir. Por horas. Tomás, que había estado sentado silenciosamente junto a mí, se puso de pie. Su voz era pequeña pero clara. Es verdad. Papá nos empujó escaleras abajo. Yo estaba llorando y él me dijo que me callara. Mamá estaba riéndose. Dijeron que íbamos a quedarnos ahí hasta que la abuela aprendiera a obedecer. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo tenía tanto miedo. Pensé que nos iban a dejar morir ahí. Pero la abuela me dijo que no tuviera miedo. Me mostró el secreto del abuelo. Y escapamos. El llanto abierto estalló en varios lugares de la sala. Yolanda corrió hacia mí y me abrazó, sollozando. Maribel, lo siento. Lo siento tanto. Debí haberlo visto. Debí haber estado más presente. Otros familiares se acercaron, tocando mi hombro, expresando vergüenza por no haber notado lo que estaba pasando. Mauricio estaba rodeado por un círculo de acusación y desprecio. Nadie se acercaba a él. Nadie lo defendía. Estaba completamente solo. Todavía no hemos terminado, dijo Valentín. Hay más. Investigué las finanzas de Mauricio. Resulta que él y Rebeca tienen deudas por $340,000. Préstamos personales, tarjetas de crédito al máximo, un préstamo de un prestamista no regulado con intereses del 30%. Estaban desesperados. Y vieron la casa de Maribel como su salvación. Si conseguían transferir la propiedad a su nombre, podían venderla por al menos $500,000. Suficiente para pagar las deudas y tener un buen colchón. Rebeca se derrumbó en su silla, llorando histéricamente. Necesitábamos el dinero. No teníamos opción. Los cobradores nos amenazaban. Íbamos a perder todo. ¿Y eso les daba derecho a robarme? Pregunté con voz que cortaba como vidrio. ¿Les daba derecho a encerrarme? ¿Les daba derecho a aterrorizar a un niño inocente? Me acerqué a Mauricio, quien no podía ni siquiera mirarme a los ojos. Yo te di la vida. Te alimenté, te vestí, te eduqué. Cuidé de ti cuando estabas enfermo. Trabajé junto a tu padre para construir esta casa, esta vida, todo para dártelo algún día. Y así es como me pagas. Con traición. Con crueldad. Con violencia. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Tu padre te conocía mejor de lo que yo quería admitir. Él vio la avaricia en ti. Vio cómo mirabas las cosas materiales con más amor del que le dabas a tu propia familia. Por eso preparó ese escondite. Por eso me dejó instrucciones. Porque sabía que algún día intentarías hacer exactamente esto. Saqué las cartas de Hernán de mi bolso. ¿Quieres saber qué escribió tu padre sobre ti? ¿Quieres escuchar las palabras de un hombre que te amó pero que también te conocía hasta lo más profundo? Mauricio finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, su rostro destruido. Pero no vi remordimiento. Vi rabia. Vi odio. No me importa lo que ese viejo haya escrito. Las palabras fueron como una bofetada. Varios familiares gritaron de indignación. Mi hermana Yolanda se lanzó hacia Mauricio, pero otros la detuvieron. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar así de tu padre? Hernán te adoraba. Te dio todo. Y tú lo llamas, ese viejo, como si fuera basura. Me dejó todo a ella, escupió Mauricio señalándome. Todo. Como si yo no importara. Como si décadas de ser su hijo no valieran nada. Te dejó todo a ella porque confiaba en que ella te lo daría cuando fuera el momento correcto, respondió Valentín.
Hernán no te desheredó. Simplemente protegió a su esposa primero, como debe ser. Y dejó muy claro que recibirías tu herencia después de la muerte de Maribel, siempre y cuando la hubieras tratado con respeto. Tú fuiste quien arruinó eso. Tú fuiste quien decidió que no podías esperar. Tú fuiste quien eligió el robo sobre la paciencia. 30 años. Continué. Solo tenías que esperar y tratarme bien por 30 años más. Tal vez. Esa era la única condición. Respeto. Amor. Cuidado básico. Y ni siquiera pudiste darme eso. Me sequé las lágrimas. Ahora no vas a recibir nada. Nada. He modificado mi testamento. Todo irá a fundaciones de caridad. Todo lo que tu padre y yo construimos irá a ayudar a ancianos que sufren abuso familiar. A niños que necesitan protección. A cualquiera menos a ti. El golpe final aterrizó en su rostro como un puñetazo invisible. No puedes hacer eso. Puedo y lo hice, respondí. Esta mañana. Valentín fue testigo. Todo está firmado, sellado, completamente legal. Tomás tendrá un fideicomiso educativo que tú no podrás tocar. Pero tú no recibirás ni un centavo. Me acerqué más, hasta que nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Pasarás el resto de tu vida sabiendo que tu avaricia te costó todo. Absolutamente todo. Mauricio colapsó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo llorando. No eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de un hombre que acababa de perder todo su futuro. Rebeca intentó consolarlo, pero él la apartó violentamente. Todo es tu culpa. Tú me metiste estas ideas en la cabeza. Tú querías el dinero. ¿Yo? Gritó Rebeca. Tú eras el que odiaba a tu madre mucho antes de conocerme. No me culpes por tu propia maldad. Valentín levantó una mano pidiendo silencio. Hay un último asunto. La audiencia familiar está completa. Todos han visto las pruebas. Todos han escuchado los testimonios. Ahora viene la parte legal. Asintió hacia la puerta. Pueden pasar. 2 oficiales de policía entraron al salón. Mauricio los vio y el poco color que le quedaba en la cara desapareció. Mauricio Vega Santos está bajo arresto por falsificación de documentos oficiales, intento de fraude, privación ilegal de la libertad y abuso familiar. Tiene derecho a permanecer en silencio. El salón explotó en caos. Gente gritando, llorando, algunos aplaudiendo. Los oficiales esposaron a Mauricio mientras él sollozaba. Mamá, por favor no hagas esto. Soy tu hijo. Lo miré sin emoción. Dejaste de ser mi hijo la noche que me encerraste en ese sótano. Ahora solo eres un criminal que va a pagar por sus crímenes. Los oficiales se lo llevaron. Rebeca intentó seguirlos, pero otro oficial la detuvo. Usted también, señora. Es cómplice de los mismos cargos. Cuando la sala finalmente se vació, cuando todos los familiares se fueron con promesas de apoyo y disculpas por no haber visto lo que pasaba, me quedé sola con Aurora, Tomás y Valentín. Mi cuerpo temblaba con la liberación de años de tensión contenida. Se acabó, susurré. Realmente se acabó. Se acabó, confirmó Valentín. Y ganaste. Completamente. Tomás me abrazó fuerte. Abuela, fuiste tan valiente. Como una superheroína. Me reí entre lágrimas. No soy una superheroína, mi amor. Solo soy una mujer vieja que se negó a ser víctima. Pero mientras salíamos del salón hacia la luz gris de la tarde, mientras sentía el peso de la justicia finalmente cumplida, me di cuenta de que tal vez sí era un poco heroína. La heroína de mi propia historia. Y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con fiscales y visitas al juzgado. Mauricio y Rebeca enfrentaban múltiples cargos criminales. La fiscalía había tomado el caso con entusiasmo, especialmente después de que la historia se filtrara a los medios locales. Hijo codicia encierra a madre anciana en sótano para robarle su casa, decían los titulares. Las redes sociales se explotaron con indignación. La gente comentaba, compartía, expresaba su horror. Mauricio se había convertido en el villano público número 1 de la ciudad. Su nombre era sinónimo de traición familiar. Valentín me mantenía informada de cada desarrollo.
El juez negó la fianza. Consideró que Mauricio era un peligro para ti. Estará en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo tomará el juicio?, pregunté. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente de 6 a 8 meses. Pero Maribel, esto va a ser mediático. Los periodistas van a querer entrevistarte. Va a ser agotador. Estoy lista, respondí. Y lo estaba. Había pasado demasiados años siendo invisible, siendo silenciada. Ahora tenía voz y planeaba usarla. La primera entrevista fue con un canal de noticias local. La periodista era una mujer joven de unos 30 años, con ojos compasivos y preguntas directas. Señora Vega, ¿cómo se siente sabiendo que su propio hijo está en prisión por lo que le hizo? Miré directamente a la cámara. Me siento aliviada. Aliviada de que ya no puede lastimarme. Aliviada de que mi nieto está a salvo. Y aliviada de que otras familias verán esta historia y tal vez reconocerán las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. ¿Le gustaría decirle algo a su hijo? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. Le diría que las acciones tienen consecuencias. Que la familia no es algo que puedes manipular y explotar sin pagar un precio. Y que espero que algún día, cuando esté sentado en esa celda, encuentre algo de humanidad en su corazón y entienda el dolor que causó. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas en 2 días. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Esta mujer es una guerrera. Ojalá mi abuela hubiera tenido su valentía. Los hijos que abusan de sus padres ancianos merecen todo el peso de la ley. Pero también había comentarios negativos. Una madre verdadera perdonaría a su hijo. Está destruyendo a su propia familia por orgullo. Los trapos sucios se lavan en casa. Esos comentarios dolían, pero Aurora me recordaba constantemente, la gente que critica es la gente que nunca ha sufrido lo que tú sufriste. Sus opiniones no valen nada. Tomás se adaptaba lentamente a su nueva vida. Valentín había conseguido una orden temporal de custodia que me daba derechos legales sobre él mientras sus padres enfrentaban cargos. El niño asistía a una nueva escuela más cerca de casa de Aurora. Al principio fue difícil. Tenía pesadillas. Se despertaba llorando, preguntando si papá vendría a buscarlo. Pero con terapia y mucho amor, comenzó a sanar. Su risa regresó. Sus ojos recuperaron esa chispa de inocencia que Mauricio había intentado apagar. Una tarde me dijo, abuela, ¿es malo que no extrañe a papá? No, mi amor. No es malo. Es natural. Tu papá te lastimó. Y está bien protegerte de la gente que te lastima, incluso si es familia. Un día llegó una carta de Mauricio. Estaba dirigida a mí, escrita en su letra descuidada en una hoja de cuaderno barato de prisión. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de atreverme a abrirla. Parte de mí no quería leerla, pero otra parte necesitaba saber qué tenía que decir. Abrí el sobre y comencé a leer. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas que estaba desesperado. Las deudas nos estaban ahogando. Los prestamistas amenazaban con lastimarnos. Rebeca estaba histérica todo el tiempo. Yo solo quería resolver todo rápido. No pensé en cómo te afectaría. O tal vez sí pensé y no me importó lo suficiente. No sé qué me pasó. Es como si me hubiera convertido en otra persona. Continué leyendo, mi corazón dividido entre rabia y una tristeza profunda. Aquí tengo mucho tiempo para pensar. Para recordar cómo eras cuando yo era niño. Cómo me cuidabas cuando estaba enfermo. Cómo siempre estabas ahí en mis juegos de fútbol. Cómo llorabas de orgullo en mi graduación. Eras la mejor madre. Y yo fui el peor hijo. No espero que me perdones. Solo espero que algún día Tomás no me odie tanto como probablemente me odia ahora. Dile que lo siento. Dile que su padre es un cobarde que tomó las decisiones equivocadas. Y cuídalo mejor de lo que yo lo hice. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi buró. No respondí. No había nada que decir. Las palabras bonitas no borraban lo que había hecho. El arrepentimiento tardío no sanaba las heridas que había causado. Tal vez algún día, años en el futuro, podría considerar alguna forma de reconciliación.
Pero ese día no era hoy. Hoy todavía dolía demasiado. El juicio comenzó en marzo, 6 meses después de aquella noche en el sótano. La sala estaba llena de periodistas, familiares y curiosos. Mauricio entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión. Se veía demacrado, envejecido, roto. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Vergüenza real. Pero aparté la mirada. No estaba lista para su redención. Valentín presentó el caso con precisión quirúrgica. Los documentos falsificados. Los testimonios de vecinos. Las fotografías del sótano. Mi testimonio fue el más difícil. Tuve que pararme frente a toda esa gente y describir la noche en que mi hijo me encerró. Tuve que hablar sobre el miedo, la traición, el dolor de saber que la persona que crecí dentro de mí quería destruirme. Lloré en el estrado. No me avergoncé de mis lágrimas. Eran lágrimas ganadas. Tomás también testificó. El juez había decidido que era lo suficientemente mayor para hablar si quería hacerlo. Y él quería. Con voz temblorosa pero firme, le contó al jurado sobre esa noche. Papá nos empujó. Yo caí y me lastimé la rodilla. Estaba tan oscuro. Abuela me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Pero yo pensé que nos íbamos a morir ahí. El jurado escuchaba con caras de horror. Una mujer lloraba abiertamente. ¿Tu padre te dijo por qué los estaba encerrando?, preguntó el fiscal. Dijo que la abuela necesitaba aprender una lección, que era terca y que iba a quedarse ahí hasta que firmara unos papeles. El testimonio de un niño inocente fue devastador. La defensa de Mauricio intentó argumentar que había estado bajo presión extrema, que sus acciones fueron resultado de enfermedad mental temporal, que nunca tuvo intención de lastimarnos realmente. Pero las pruebas eran abrumadoras. La falsificación de documentos no era un acto impulsivo de desesperación. Había requerido planificación, contactos con falsificadores, múltiples pasos deliberados. El fiscal lo demostró con una línea de tiempo detallada que mostraba cómo Mauricio había comenzado a planear esto al menos un año antes. Rebeca testificó contra Mauricio intentando salvar su propio pellejo. Fue idea de él. Yo solo seguí sus órdenes. Yo no quería lastimar a nadie. Pero los mensajes de texto entre ellos contaban otra historia. Mensajes donde ella presionaba a Mauricio. Necesitamos ese dinero ya. No podemos esperar más. Haz lo que tengas que hacer. Mensajes donde discutían diferentes opciones para deshacerse del problema como si yo fuera basura que había que tirar. El jurado los escuchó todos. Y los condenaron a ambos con sus expresiones. Las declaraciones finales fueron emotivas. El fiscal pintó un cuadro devastador de abuso familiar, de un hijo que había traicionado la confianza más sagrada. Esta mujer les dio la vida a sus abusadores. Los alimentó, los amó, los crió. Y ellos respondieron con crueldad calculada. Si no castigamos esto con todo el peso de la ley, ¿qué mensaje enviamos a otras familias? ¿Que está bien abusar de tus padres ancianos si tienes deudas? ¿Que la desesperación financiera justifica la violencia emocional y física? No. Mauricio Vega y Rebeca Torres deben pagar por sus crímenes. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días en los que no pude dormir, no pude comer, apenas pude respirar. Aurora me sostenía la mano. Van a hacer lo correcto. Lo sé. Y lo hicieron. Cuando el jurado regresó, el presidente anunció: en el cargo de falsificación de documentos oficiales, encontramos al acusado Mauricio Vega Santos culpable. En el cargo de intento de fraude, culpable. En el cargo de privación ilegal de la libertad, culpable. En el cargo de abuso familiar, culpable. La sala explotó en murmullos. Mauricio se derrumbó en su silla. Rebeca gritó. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Cuando el silencio regresó, el juez habló. Señor Vega, sus acciones representan una de las formas más viles de traición. Usted abusó de la confianza de su propia madre, la mujer que le dio la vida. La encerró como a un animal. Aterrorizó a su propio hijo. Falsificó documentos para robarle su hogar. No encuentro ninguna cualidad redentora en sus acciones. Por lo tanto, lo sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. 12 años.
Mauricio tendría 54 cuando saliera. Yo tendría 80. Si es que seguía viva. Miré a mi hijo mientras los oficiales se lo llevaban. Él me miró una última vez. Sus labios formaron las palabras "lo siento", pero no hubo sonido. Asentí levemente. No en perdón. Solo en reconocimiento. En reconocimiento de que esta era la consecuencia de sus acciones. El precio de la traición. Los meses después del juicio fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mi alma. Había ganado la batalla legal, había obtenido justicia, había protegido a Tomás. Pero las heridas emocionales eran profundas y sanar llevaría tiempo. Algunas noches todavía me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo las paredes del sótano cerrándose sobre mí. Algunas mañanas me miraba al espejo y veía a una mujer que había envejecido 10 años en 6 meses. Pero también veía a una mujer más fuerte. Una sobreviviente. Finalmente regresé a mi casa. La casa que Hernán construyó, la casa por la que había peleado tan duro. Al principio fue extraño. Cada habitación tenía recuerdos de Mauricio. Su cuarto de infancia todavía tenía pósters de equipos de fútbol en las paredes. La cocina recordaba 1000 cenas familiares que ahora parecían mentiras. Pero Aurora me ayudó a transformar los espacios. Necesitas hacer nuevos recuerdos, dijo sabiamente. Recuerdos que sean solo tuyos y de Tomás. Pintamos las paredes de colores frescos. El comedor, que había sido color crema, pasó a ser un amarillo suave que capturaba la luz del sol. La sala se volvió verde menta, vibrante y llena de vida. El cuarto de Mauricio lo convertimos en un estudio de arte para Tomás, quien había descubierto un talento para el dibujo en terapia. Las paredes se llenaron de sus pinturas, árboles, pájaros, la casa con un sol sonriente en el cielo. Imágenes de esperanza dibujadas por manos inocentes. Pero el proyecto más importante fue el sótano. Ese lugar oscuro donde Mauricio había intentado quebrarme. No podía dejarlo así, como un monumento al trauma. Contraté trabajadores que lo transformaron completamente. Instalaron luces brillantes, pintaron todo de blanco, pusieron piso de madera clara. Construimos una sala de juegos para Tomás con estantes llenos de libros, una mesa para proyectos de arte y un rincón acogedor con cojines donde podíamos leer juntos. Sellamos el escondite secreto de Hernán, pero antes tomé una foto. Un recordatorio de que su amor me había salvado incluso desde más allá de la muerte. El día que inauguramos el nuevo sótano, invité a Aurora, a mi hermana Yolanda y a algunos vecinos cercanos. Tomás bajó las escaleras corriendo, maravillado con la transformación. Abuela, no puedo creer que este sea el mismo lugar. Se lanzó sobre los cojines riendo. Yo me paré en el centro de la habitación, sintiendo la luz bañándolo todo, y sentí como algo pesado se levantaba de mi pecho. Ya no tienes poder sobre mí, Mauricio, susurré para mis adentros. Tomaste algo oscuro y lo convertiste en mi prisión. Pero yo lo convertí en algo hermoso. La vida encontró un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban con preparar el desayuno para Tomás antes de la escuela. Luego yo caminaba por el jardín, cuidando las plantas que Hernán había sembrado años atrás. Las rosas florecían más hermosas que nunca, como si ellas también sintieran la liberación. Por las tardes, cuando Tomás regresaba, hacíamos la tarea juntos. Me maravillaba ver cómo su mente brillante absorbía conocimiento. Era tan inteligente, tan dulce, tan diferente a su padre. Aurora se convirtió en parte permanente de nuestras vidas. Cenaba con nosotros 3 veces por semana. Los domingos íbamos juntas al mercado, llenando bolsas con frutas frescas y verduras. Ella conocía a todos los vendedores y siempre conseguía los mejores precios. Para mi hermana, les decía señalándome. Y lo era. Era más mi hermana que cualquier lazo de sangre. La familia que eliges es a veces más fuerte que la familia con la que naces. Mi hermana Yolanda también se acercó más después del juicio. Venía cada viernes y pasábamos horas conversando, recuperando el tiempo perdido. Me siento tan culpable, me confesó una tarde. Debí haber visto lo que Mauricio te estaba haciendo. Debí haber estado más presente. No podía saber, le respondí tomando su mano. Mauricio era experto en esconder su crueldad. Y yo era experta en pretender que todo estaba bien. Ambas cometimos errores. Pero ahora estamos aquí, juntas,
Y eso es lo que importa. Tomás progresaba enormemente en terapia. Su psicóloga, la doctora Mendoza, era una mujer maravillosa especializada en trauma infantil. Me reunía con ella mensualmente para discutir su progreso. Es un niño resiliente, me decía. Ha pasado por algo terrible, pero tiene una base sólida de amor. Usted le dio eso, Maribel. Su amor lo está salvando. Las palabras me llenaban de orgullo mezclado con tristeza. Orgullo porque estaba haciendo algo bien. Tristeza porque un niño nunca debería necesitar terapia por lo que sus propios padres le hicieron. Rebeca fue sentenciada a 8 años. Menos que Mauricio porque había cooperado con los fiscales. Pero 8 años de todas formas. Sus padres intentaron contactarme una vez, rogándome que escribiera una carta pidiendo clemencia. Me negué. Su hija participó activamente en mi abuso, les dije firmemente. Ella eligió la codicia sobre la compasión. Ahora debe vivir con esas consecuencias. Nunca volvieron a llamar. 6 meses después del juicio, llegó una carta oficial. Era de la prisión estatal. Mauricio solicitaba una visita. Quería verme. Quería hablar. Sostuve la carta en mis manos durante días, sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorarla completamente. Pero otra parte, una parte pequeña y persistente, sentía curiosidad. ¿Qué tendría que decirme? ¿Había cambiado? ¿Podría existir alguna forma de reconciliación algún día? Hablé con la doctora Mendoza al respecto. ¿Qué ganaría con visitarlo? Tal vez nada, respondió honestamente. O tal vez cierre. Tal vez necesitas mirarlo a los ojos en su estado actual y confirmar que tomaste la decisión correcta. Pero solo debes ir si te sientes lista. Y si vas, lleva a alguien contigo. Decidí ir. No porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Aurora se ofreció a acompañarme. La prisión estatal era un edificio gris y deprimente rodeado de cercas altas con alambre de púas. Los guardias nos revisaron exhaustivamente antes de dejarnos entrar. Nos llevaron a una sala de visitas dividida por paneles de vidrio grueso. Me senté en la silla plástica dura y esperé. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. No tenía miedo. Ya no. Mauricio entró escoltado por 2 guardias. Se veía muy diferente. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, tenía canas que no estaban ahí antes. Se sentó frente a mí y levantó el teléfono que nos permitiría hablar. Yo hice lo mismo. Nos miramos en silencio durante varios segundos. Gracias por venir, dijo finalmente. Su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado mucho. No vine por ti, respondí con voz firme. Vine por mí. Para cerrar esto de una vez por todas. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entiendo. Solo quería decirte en persona lo que escribí en la carta. Lo siento. Siento todo. Sé que esas palabras no significan nada después de lo que hice, pero son lo único que tengo. Tienes razón, dije. No significan nada. Las acciones definen quiénes somos, no las disculpas después del hecho. Lo sé. Y mis acciones me definieron como un monstruo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pierdo el sueño pensando en esa noche. En tu cara cuando cerré esa puerta. En Tomás llorando. No sé cómo me convertí en esa persona. Yo sí lo sé, respondí. Te convertiste en esa persona porque elegiste la codicia sobre el amor. Porque valoraste el dinero más que a tu propia madre. Porque dejaste que la desesperación justificara la crueldad. Esas fueron tus decisiones, Mauricio. Nadie más las tomó por ti. Él sollozaba ahora, su cuerpo temblando. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. La consideré honestamente. No lo sé, admití finalmente. Tal vez algún día, cuando haya pasado suficiente tiempo, cuando las heridas hayan sanado más. Pero ese día no es hoy. Y puede que nunca llegue. Tendrás que vivir con esa incertidumbre. ¿Y Tomás? Preguntó con voz quebrada. ¿Cómo está? Está sanando. Es fuerte, resiliente, increíble. Está creciendo en un ambiente de amor y seguridad. Algo que tú no pudiste darle.
¿Puedo escribirle? ¿Puedo intentar explicarle? No, respondí firmemente. No hasta que él sea mayor y pueda decidir por sí mismo si quiere contacto contigo. No voy a forzarlo a lidiar con tu culpa mientras todavía está procesando su propio trauma. Cuando tenga 18, si quiere conocerte, será su decisión. Hasta entonces, me mantengo entre ustedes. Mauricio asintió derrotado. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de comenzar a enmendar esto? Usa estos años para convertirte en un mejor hombre, dije. Trabaja en tu terapia. Entiende por qué hiciste lo que hiciste. Aprende empatía, compasión, humildad. Y tal vez, solo tal vez, cuando salgas de aquí dentro de 12 años, serás alguien con quien valga la pena hablar. Me puse de pie. Adiós, Mauricio. Tal vez nos veamos de nuevo. Tal vez no. Pero de cualquier forma, voy a estar bien. Porque aprendí que no necesito tu amor o tu aprobación para vivir una vida plena. Colgué el teléfono y me alejé sin mirar atrás. Aurora me esperaba afuera. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y lo era. Han pasado 3 años desde aquella noche en el sótano. 3 años que se sienten como una vida entera. Tengo 71 años ahora y cada uno de esos años se siente ganado, merecido, vivido con propósito. Mi cabello está completamente plateado, las arrugas alrededor de mis ojos son más profundas, pero cuando me miro al espejo veo algo que no había visto en décadas. Veo dignidad. Veo fuerza. Veo a una mujer que se negó a ser víctima y que luchó por su derecho a existir con respeto. Tomás tiene 11 años ahora. Es alto para su edad, con la misma sonrisa que tenía Hernán y una bondad en los ojos que me hace creer que todavía hay esperanza en este mundo. Sacó las mejores calificaciones de su clase este año y su maestra dice que tiene talento especial para las matemáticas. Los fines de semana dibuja y pinta, llenando cuadernos con imágenes de familias felices, casas llenas de luz, jardines con flores de todos los colores. La oscuridad de aquella noche ya no domina sus sueños. Todavía va a terapia, pero ahora es más para mantenimiento que por necesidad urgente. La casa está llena de vida nuevamente. Aurora prácticamente vive aquí ahora. Tiene su propia habitación que decoró con fotografías de sus hijos y nietos que viven en otros estados. Cocinamos juntas, trabajamos en el jardín juntas, vemos telenovelas por las tardes y nos reímos de lo dramáticas que son, aunque ambas sabemos que nuestra propia vida fue más dramática que cualquier programa de televisión. Deberían hacer una serie sobre ti, me dice seguido. La abuela vengadora. Nos reímos hasta que nos duele el estómago. Mi hermana Yolanda también es una presencia constante. Organizamos cenas familiares cada mes donde se reúnen primos, tíos, sobrinos. La casa que una vez fue un lugar de tensión y miedo ahora vibra con risas y amor. El otro día, durante una de esas cenas, mi sobrino Hugo me dijo: «Tía Maribel, eres una inspiración». Le conté tu historia a mis hijas adolescentes. Quiero que sepan que las mujeres de nuestra familia son guerreras. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. No había peleado solo por mí. Había peleado por todas las mujeres mayores que son maltratadas, ignoradas, despojadas de su dignidad. Mi historia se había convertido en algo más grande que yo misma. Valentín se convirtió en un amigo cercano. Viene a cenar una vez al mes y siempre trae vino y historias de sus casos legales. Nunca olvidaré tu caso, me dijo recientemente. En 30 años de carrera, nunca había visto a alguien pelear tan ferozmente por su dignidad. Hernán estaría orgulloso. Esas palabras me tocaron profundamente. Porque todo lo que hice, lo hice honrando el amor que Hernán me tuvo. Él me protegió incluso después de muerto, y yo usé esa protección no solo para sobrevivir sino para prosperar. El sótano transformado se convirtió en el lugar favorito de Tomás. Baja ahí después de la escuela a hacer su tarea, a leer, a crear. A veces bajo y me siento con él en los cojines mientras él me lee sus libros favoritos. Abuela, ¿te acuerdas de cuando este lugar era aterrador?, me preguntó hace poco. Lo recuerdo perfectamente, mi amor. Ya no me da miedo. Ahora es mi lugar favorito en toda la casa. ¿Sabes por qué?, le pregunté. Porque tomamos algo malo y lo convertimos en algo bueno. Así es como ganamos contra las personas que intentan lastimarnos. No dejamos que su maldad defina nuestros espacios o nuestras vidas.
Mauricio todavía está en prisión. Le quedan 9 años. Me escribe cartas ocasionalmente. Al principio no las leía, simplemente las guardaba en una caja sin abrir. Pero hace 6 meses decidí leer una. Fue difícil. Hablaba sobre su trabajo en la biblioteca de la prisión, sobre los programas de rehabilitación a los que asistía, sobre cómo estaba tratando de entender por qué había hecho lo que hizo. He estado leyendo sobre abuso familiar, escribió. Sobre cómo los hijos a veces internalizan el resentimiento hacia sus padres por razones que ni ellos mismos entienden. No es excusa. Nada justifica lo que te hice. Pero estoy tratando de entenderme a mí mismo para poder cambiar. No he respondido sus cartas. Todavía no estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Pero las guardo ahora, en lugar de tirarlas. Tal vez algún día, cuando Tomás sea mayor y pueda tomar sus propias decisiones sobre su padre, esas cartas sean importantes. Tal vez no. El tiempo dirá. Rebeca saldrá antes que Mauricio. Le quedan 3 años. Sus padres me contactaron nuevamente hace unos meses, rogando que escribiera una carta para su audiencia de libertad condicional. Volví a negarme. Algunas consecuencias deben cumplirse completamente. He usado mi historia para ayudar a otros. Una organización local que apoya a víctimas de abuso familiar me invitó a hablar en sus eventos. Al principio dudé. No me consideraba oradora pública. Pero Valentín me convenció. Tu voz puede salvar vidas, Maribel. Hay miles de personas mayores sufriendo en silencio, pensando que no tienen opciones. Tú puedes mostrarles que sí las tienen. Así que hablo. En centros comunitarios, en iglesias, en eventos de concientización. Cuento mi historia sin vergüenza, sin minimizar el dolor, pero también celebrando la victoria. Después de cada charla, personas se me acercan con lágrimas en los ojos. Mi hijo me trata así también. No sabía qué hacer. Mi nuera me hace sentir invisible en mi propia casa. Gracias por darme el valor de actuar. Establecí una fundación con el dinero que Hernán y yo habíamos ahorrado durante décadas. La llamamos Fundación Hernán Vega, Dignidad para nuestros mayores. Proporciona asistencia legal gratuita a personas mayores que enfrentan abuso familiar, despojo o explotación financiera. Ya hemos ayudado a 122 familias en 3 años. Cada caso ganado, cada abuela que recupera su hogar, cada abuelo que escapa de abuso, se siente como otra victoria. No solo para ellos, sino para Hernán y para mí. Su amor construyó esa casa. Mi lucha la protegió. Y ahora ese legado protege a otros. Tomás sabe toda la historia. Se la conté gradualmente, adaptándola a su edad y madurez. Sabe lo que su padre hizo. Sabe por qué no puede verlo. Y sabe que algún día, cuando sea adulto, tendrá que decidir si quiere una relación con Mauricio. No sé si querré conocerlo, me dijo hace poco. Tal vez no. Pero sé que pase lo que pase, siempre te tendré a ti, abuela. Siempre, le prometí. Hasta mi último aliento. Algunas personas me preguntan si lamento haber llevado a Mauricio a prisión. Si me arrepiento de haber destruido su vida. Mi respuesta es siempre la misma: yo no destruí su vida. Él destruyó la suya con sus propias acciones. Yo simplemente me negué a ser su víctima. No hay espacio para culpa en mi corazón. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para proteger a un niño inocente, para preservar la dignidad que Hernán y yo construimos juntos. Las noches todavía hablo con Hernán. Me siento en nuestro viejo sillón en la sala, sostengo su fotografía y le cuento sobre mi día. Le cuento sobre Tomás, sobre Aurora, sobre las personas que hemos ayudado. Lo logramos, mi amor, le susurro. Usé todo lo que me dejaste. Cada documento, cada plan, cada onza de tu amor. Y gané. No solo sobreviví, triunfé. Siento su presencia en esos momentos. En el susurro del viento por la ventana, en el calor del sol que entra por las cortinas, en la paz que llena esta casa ahora. He aprendido que la familia no es siempre sangre. Es lealtad, es amor, es estar presente cuando importa. Aurora es más mi familia que Mauricio jamás será. Yolanda, que nunca me abandonó. Valentín, que peleó por mí. Los vecinos que testificaron. La doctora Mendoza que sanó a Tomás. Esa es mi verdadera familia.
Y con esa familia a mi lado, soy invencible. A veces pienso en otras mujeres de mi edad que están sufriendo ahora mismo, que están siendo maltratadas por sus propios hijos, despojadas de sus hogares, tratadas como cargas en lugar de tesoros. Y quiero gritarles: peleen. No acepten el abuso. No se queden calladas. Busquen ayuda. Usen la ley. Usen su voz. Usen cada arma disponible porque merecen dignidad. Merecen respeto. Merecen vivir sus años dorados en paz, no en terror. Esta es mi historia. La historia de cómo un hijo codicia me encerró en un sótano, pero no sabía que detrás de esa pared había 37 años de amor y planificación esperando para salvarme. La historia de cómo la maldad de algunos revela quiénes son tu verdadera familia. La historia de cómo una mujer de 68 años se negó a ser víctima y se convirtió en guerrera. No soy especial. No tengo superpoderes. Solo tengo terquedad, dignidad y el amor eterno de un hombre que me conoció mejor que yo misma. Y eso, resulta, fue suficiente.